La semana de Pascua estaba lejos todavía, pero en la hilera de los días que se extendía delante de mí, los días santos se destacaban más claros al final de los días intermedios. Tocados por un rayo como ciertas casas de un pueblo que divisamos a lo lejos en un efecto de sombra y luz, retenían sobre mí todo el sol. El tiempo se había vuelto más suave y hasta mis padres, aconsejándome que diese paseo, me proporcionaban un pretexto para perseverar en mis salidas matinales. Había querido interrumpirlas por encontrarme en ella a Madame de Guermantes, pero por eso mismo pensaba todo el tiempo en aquellas salidas, lo que me inducía a descubrir a cada instante una nueva razón para hacerlas, una razón sin relación alguna con Madame de Guermantes y capaz de convencerme fácilmente de que, aun cuando ella no hubiese existido, no por eso hubiera dejado yo de salir a pasear exactamente a la misma hora. Por desgracia, mientras que, para mí, encontrar a cualquier otra persona habría sido indiferente, estaba seguro de que, para ella, encontrar a cualquiera excepto a mí habría resultado soportable. Durante sus paseos matinales solía recibir el saludo de gran cantidad de imbéciles y que ella tenía por tales, mas consideraba su aparición, si no como una promesa de placer, al menos como un efecto del azar, y a veces los paraba, porque hay momentos en que se necesita salir de uno mismo, aceptar la hospitalidad del alma de los otros, a condición de que esa alma, por modesta y sórdida que sea, pertenezca a un extraño, mientras en mi corazón ella debía de tener la exasperante sensación de que no hubiera encontrado otra cosa que ella misma. Por eso, incluso cuando para tomar el mismo camino tenía yo otra razón que verla, temblaba como un culpable en el momento en que pasaba, y a veces, para neutralizar lo que de excesivo podía tener mi acercamiento, apenas respondía a su saludo o la miraba fijamente sin saludarla, ni conseguir otra cosa que irritarla más y hacer que, encima, empezase a tenerme por insolente y maleducado. Llevaba ahora vestidos más ligeros, o al menos más claros, y bajaba por la calle en que, como si fuera primavera, entre las estrechas tiendas intercaladas entre las vastas fachadas de los viejos palacetes aristocráticos, en el saledizo de la vendedora de mantequillas, frutas y legumbres, ya estaban echados los toldos contra el sol. Yo me decía que, a juicio de los entendidos, aquella mujer a la que de lejos veía caminar, abrir la sombrilla, cruzar la calle, era la artista más grande del momento en el arte de realizar aquellos movimientos y convertirlos en algo delicioso, mientras ella seguía avanzando, inconsciente de aquella fama que lo rodeaba, y de la que no había absorbido nada. Su cuerpo estrecho, refractario, se arqueaba oblicuamente bajo un echarpe de sura violeta. Sus ojos huraños y claros miraban distraídos ante sí y acaso me habían visto. Se mordía la comisura de los labios. Yo la veía ajustarse el manguito, dar limosna a un pobre, comprar un ramillete de violetas a un florista, con la misma curiosidad que habría sentido contemplando a un gran pintor manejar el pincel. Y cuando, al llegar a mi altura, me hacía un saludo al que a veces se añadía una tenue sonrisa, era como si hubiese hecho para mí, añadiéndole una dedicatoria, una aguada que era una obra maestra. Cada uno de sus vestidos me parecía una especie de ambiente natural, necesario, como la proyección de un aspecto particular de su alma. Una de aquellas mañanas de Cuaresma en que ella salía a almorzar fuera, la encontré con un vestido de terciopelo rojo claro, ligeramente escotado. El rostro de Madame de Guermantes parecía soñador bajo sus cabellos rubios. Me sentía menos triste que de costumbre porque la melancolía de su expresión, aquella especie de enclaustramiento que la violencia del color ponía entre ella y el resto del mundo, le daba una aura de desventura y de soledad que me tranquilizaba. Aquel vestido me parecía la materialización en torno a ella de los rayos escarlatas de un corazón que yo no le conocía y que acaso habría podido consolar. Refugiada la luz mística de aquella tela de suaves ondas, me hacía pensar en alguna santa de los primeros tiempos cristianos. Sentía vergüenza por afligir con mi vista a aquella mártir, pero después de todo, la calle es de todo el mundo. La calle es de todo el mundo, proseguía yo, dando a estas palabras un sentido distinto y admirándome de que, en efecto, en la populosa calle a menudo mojada de lluvia, y que se volvía preciosa como a veces lo es la calle en las viejas ciudades de Italia, la duquesa de Guermantes mezclase con la vida pública algunos momentos de su vida secreta, mostrándose así a cada uno misteriosa,
codeada con todos, con la espléndida gratitud de las grandes obras maestras. Espléndida gratuidad de las grandes obras maestras. Cuando salía yo por la mañana sin haber pegado ojo toda la noche, por la tarde mis padres me decían que me acostase un rato y tratase de coger el sueño. No se precisa para saber encontrarlo mucha reflexión, pero el hábito es muy útil para ello e incluso la ausencia de la reflexión. Para esas horas uno y otro me faltaba. Antes de dormirme pensaba tanto tiempo que no podría conseguirlo que, incluso dormido, me quedaba un poco de pensamiento. No era más que un vislumbre en la oscuridad casi completa, pero bastaba para hacer que reflejase en mi sueño, primero la idea de que no podría dormirme, luego, reflejo de ese reflejo, la de que, durmiendo, había tenido la idea de que no dormía, y más tarde, por una refracción nueva, mi despertar, en un nuevo sueño en el que quería contar a unos amigos que habían entrado en mi cuarto que poco antes, mientras dormía, me había parecido que no dormía. Eran sombras apenas perceptibles. Para apresarlas hubiese hecho falta una gran delicadeza de percepción, por lo demás totalmente inútil. Del mismo modo, más tarde, en Venecia, mucho después de la puesta del sol, cuando parece ser totalmente de noche, he visto, gracias al eco sin embargo invisible, de una última nota de luz indefinidamente sostenida sobre los canales, como por el efecto de algún pedal óptico, el reflejo de los palacios desplegados, como si fuese para siempre, en un terciopelo más negro sobre el gris crepuscular de las aguas. Uno de mis sueños era la síntesis de lo que con frecuencia mi imaginación había tratado de representarme durante la vigilia, a propósito de cierto paisaje marino y de su pasado medieval. En mi sueño veía una ciudad gótica en medio de un mar de olas inmovilizadas como en un vitral. Un brazo de mar dividía en dos la ciudad. El agua verde se extendía a mis pies, bañaba en la orilla opuesta una iglesia oriental, luego unas casas que aún existían en el siglo XIV, de modo que ir hacia ellas hubiese sido remontar el curso del tiempo. Ese sueño, en el que la naturaleza había aprendido del arte y en el que el mar se había vuelto gótico, ese sueño en el que deseaba, en el que quería fondear en lo imposible, me parecía haberlo tenido ya más veces, mas como lo característico de lo que imaginamos durmiendo es multiplicarse en el pasado y parecer, a pesar de ser nuevo, familiar, creí haberme engañado. Me di cuenta, en cambio, de que, de hecho, tenía con frecuencia ese sueño. Hasta las reducciones que caracterizan el sueño se reflejaban en el mío, pero de una manera simbólica. En la oscuridad no podía distinguir el rostro de los amigos que allí estaban, porque se duerme con los ojos cerrados. Yo, que soñando, me hacía a mí mismo interminables razonamientos verbales, cuando trataba de dirigir la palabra a aquellos amigos, sentía que el sonido se detenía en mi garganta, porque en el sueño no hablamos con nitidez. Quería ir hacia ellos, y no podía desplazar mis piernas, porque tampoco se puede caminar en el sueño. Y de repente tenía vergüenza de aparecer ante ellos, porque dormimos desnudos. Así, con los ojos ciegos, los labios sellados, las piernas atadas y el cuerpo desnudo, la figura del sueño que proyectaba mi sueño mismo, hacía pensar en esas grandes figuras alegóricas que el Giotto representó a la envidia con una serpiente en la boca, y que Swann me había dado. Saint-Loup vino a París solo unas horas, asegurándome que no había tenido ocasión de hablar con su prima. Orián no es nada gentil, me dijo, traicionándose ingenuamente. Ya no es mi Orián de otro tiempo, me la han cambiado. Te aseguro que no vale la pena que te ocupes de ella. Le haces demasiado honor. ¿No quieres que te presente a mi prima Potiers? Añadió, sin darse cuenta de que eso no podía darme el más mínimo placer. Ella sí es una joven inteligente y que te gustaría. Se ha casado con mi primo, el duque Poitiers, que es un buen chico, aunque algo simple para ella. Le he hablado de ti, me ha pedido que te lleve. Es mucho más bonita que Orián y más joven. Es una mujer gentil, ¿sabes? Y una persona bien. Eran expresiones adoptadas recientemente, y por ello con tanto mayor entusiasmo por Robert, y quería significar delicadeza de carácter. No te digo que sea dreyfusista, también hay que tener en cuenta su ambiente, pero, en fin, dice, si fuese inocente, qué horror sería que estuviese en la isla del diablo. ¿Comprendes, verdad? En fin, además es una persona que hace mucho por sus amigas, por sus antiguas institutrices.
Ha prohibido que las obliguen a subir por la escalera de servicio. Te aseguro que es una persona muy bien. En el fondo, Orián no la tiene porque siente que es más inteligente. Aunque absorbida por la compasión que le inspiraba un lacayo de los Guermantes, que no podía ir a ver a su novia ni siquiera cuando la duquesa había salido, porque la portería se hubiese encargado de contarlo inmediatamente, François se lamentó de no haber estado en casa en el momento de la visita de Saint-Loup. Pero es que ahora también ella las hacía. Salía infaliblemente los días en que yo la necesitaba. Era siempre para ir a ver a su hermano, a su sobrina y sobre todo a su propia hija, que había llegado hacía poco a París. El carácter familiar de aquellas visitas que hacía François se sumaba a mi irritación por verme privado de sus servicios, porque adivinaba que hablaría de cada una de ellas como de una de esas cosas de las que no se puede prescindir, según las leyes enseñadas a San Andrés de Champs. Por eso nunca escuchaba yo sus excusas sin un mal humor realmente injusto, que llegaba a su paroxismo cuando François, en vez de he ido a ver a mi hermano, he ido a ver a mi sobrina, decía, he ido a ver al hermano, he pasado a la carrera, a saludar a la sobrina, o a mi sobrina, la carnicera. En cuanto a su hija, François hubiese querido verla regresar a Combray, pero la nueva parisiense, empleando como una elegante abreviaturas aunque vulgares, decía que la semana que tendría que pasar en Combray iba a parecerle muy larga si su Lintran, y aún quería ir menos a casa de la hermana de François, que vivía en una provincia montañosa, porque las montañas, decía la hija de François, dando interesante un sentido espantoso y nuevo, es muy poco interesante. No podía resignarse a volver a Meseglís, donde la gente es tan boba, donde en el mercado las comadres, las cotillas, descubrirían algún parentesco con ella y dirían, vaya, pero no es esa la hija del difunto Basiró. Antes preferiría la muerte que volver a quedarse allí. Ahora le había tomado gusto a la vida de París, y François, tradicionalista, sonreía sin embargo complacida ante el espíritu de innovación que encarnaba la nueva parisiense, cuando decía, bueno madre, si no tienes tu día de salida, basta que me mandes un nop. El tiempo se había vuelto a poner frío. ¿Salir? ¿Para qué? Para pillar una pulmonía, decía François, que prefería quedarse en casa durante la semana que su hija, el hermano y la carnicera habían ido a pasar a Combray. Por otro lado, la última sectaria, en la que oscuramente sobrevivía la doctrina sobre física de mi tía Leonie, François añadía hablando de aquel tiempo inapropiado de la estación, es el resto de la cólera de Dios, y sólo respondía a sus quejas con una sonrisa llena de languidez, indiferente a tales predicciones, dado que, de cualquier manera, para mí haría buen tiempo. Ya veía brillar el sol de la mañana sobre la colina de Fiesole. Me calentaba con sus rayos. Su fuerza me obligaba a abrir y cerrar a medias, sonriendo, los párpados que, como lamparillas de alabastro, se llenaban de una claridad rosada. No eran solo las campanas las que volvían de Italia. Italia había venido con ellas. A mis manos fieles no les faltarían flores para honrar el aniversario del viaje que había debido hacer en otro tiempo, porque desde que en París el tiempo había vuelto a enfriarse, como otro año en el momento de nuestros preparativos de viaje a finales de la Cuaresma, en el aire líquido y gélido que bañaba los castaños y los plátanos de los bulevares, el árbol del patio de nuestra casa ya entreabría sus hojas, como una copa de agua pura, los narcisos, los junquillos, las anémonas del Ponte Vecchio. Mi padre nos había contado que ahora sabía por Ajota dónde se dirigía Monsieur de Norpois cuando lo encontraba en el Palacete. Ve a casa de Madame de Villaparisis, la conoce mucho. Yo no lo sabía. Parece que es una persona deliciosa, una mujer superior. Deberías ir a verla, me dijo. Por otra parte, me ha sorprendido muchísimo. Me ha hablado de Monsieur de Guermantes como de un hombre de lo más distinguido. A mí siempre me había parecido un bruto. Parece que sabe una infinidad de cosas, que tiene un gusto finísimo, solo que está muy orgulloso de su apellido y de su parentela. Pero por lo demás,
Según Norpois, su prestigio es enorme, no solo aquí, sino en toda Europa. Parece que el embajador de Austria y el emperador de Rusia lo tratan en todo y por todo como amigo. El bueno de Norpois me ha dicho que Madame de Villeparisis te aprecia mucho y que en su salón conocerías a gente interesante. Me ha hecho un gran elogio de ti. En su casa lo conocerás y podría servirte de mucho en tus consejos, con sus consejos, incluso si te dedicas a escribir, porque veo que harás otra cosa. Puede parecer una buena carrera, aunque no es la que yo hubiera preferido para ti, pero pronto serás un hombre. No vamos a estar siempre a tu lado y no debemos impedirte seguir tu vocación. Si al menos hubiese podido empezar a escribir, pero cualquiera que fuesen las condiciones en que abordase ese proyecto, así como, ay de mí, el de no beber alcohol, acostarme temprano, dormir, estar bien de salud, aunque me aplicase a él con pasión, con método, con placer, privándome de un paseo, aplazándolo y reservándolo como recompensa, aprovechando una hora de bienestar físico, utilizando la inacción forzada de un día de enfermedad, el resultado final de mis esfuerzos era una página en blanco, virgen de toda escritura, ineluctable como esa carta predestinada que en ciertos juegos acaba uno sacando fatalmente, por más que previamente se hayan barajado de todas las formas posibles los naipes. Yo solo era el instrumento de ciertos hábitos de no trabajar, de no acostarme, de no dormir, que debían de realizarse a toda costa. Si no les oponía resistencia, si me contentaba con el pretexto que sacaban de la primera circunstancia propicia que les ofrecía ese día para dejarles obrar a su antojo, salía del paso sin demasiado daño. Descansaba de todos modos unas cuantas horas al final de la noche. Leía un poco. No cometía demasiados excesos, pero si trataba de contrariarlas, si pretendía meterme en la cama temprano, beber agua únicamente, trabajar, se irritaba. Recurrían a artimañas. Me hacían encontrarme realmente mal. Me veía obligado a duplicar la dosis de alcohol. No me metía en la cama en 2 días. No conseguía siquiera leer. Y me prometía de nuevo ser más razonable, es decir, menos sensato, como una víctima que se deja robar por miedo a que, si resiste, lo mate. Mi padre, mientras tanto, se había encontrado 1 o 2 veces con Monsieur de Guermantes, y ahora que Monsieur de Norpois le había dicho que el duque era una persona notable, prestaba más atención a sus palabras. En el patio hablaron precisamente de Madame de Villeparisis. Me ha dicho que era su tía. Él pronuncia Viparisi. Me ha dicho que era extraordinariamente inteligente. Ha añadido incluso que tenía oficina de ingenio. Agregó mi padre impresionado por la vaguedad de esa expresión que había leído 1 o 2 veces en algunas memorias, pero a la que no atribuía un sentido preciso. Mi madre lo respetaba tanto que, al ver que no era indiferente al hecho de que Madame de Villeparisis tuviese oficina de ingenio, atribuyó algún relieve a esa circunstancia. Aunque conociese de toda la vida, por la abuela, el valor exacto de la marquesa, se hizo inmediatamente una idea más halagüeña. Mi abuela, que se encontraba mal de salud, se opuso en el primer momento a la visita, luego se desinteresó. Desde que vivíamos en nuestro piso, Madame de Villeparisis le había pedido varias veces que fuese a verla, y mi abuela había respondido que ya no salía de casa en una de aquellas cartas que, según costumbre nueva e incomprensible para nosotros, nunca se hallaba ya por su propia mano, dejando a François el cuidado de cerrarlas. En cuanto a mí, incapaz de imaginarme exactamente aquella oficina de ingenio, no me habría extrañado mucho encontrarme a la vieja dama de Balbec instalada delante de un buró, cosa que por lo demás ocurrió realmente. A mi padre le habría gustado saber, además, si el apoyo del embajador le valdría muchos votos en el instituto, donde pensaba presentarse como miembro libre. A decir verdad, pese a no atreverse a dudar del apoyo de Monsieur de Norpois, no lo daba, sin embargo, por seguro. Había pensado en las maledicencias cuando en el ministerio le habían insinuado que Monsieur de Norpois, deseando ser el único en representar allí al instituto, pondría todos los obstáculos posibles a una candidatura que, además, le molestaría particularmente en ese momento, dado que apoyaba a otra. Sin embargo, cuando Leroy Beaulieu le había aconsejado presentarse y había sopesado sus probabilidades, le había sorprendido ver que, entre los colegas con quienes podía contar en aquella circunstancia, el eminente economista no había citado a Monsieur de Norpois. Mi padre no se atrevía a plantear directamente la cuestión,
al antiguo embajador, esperando que yo volviese de casa de Madame de Villeparisis con su elección en el bolsillo. Esa visita era inminente. La propaganda de Monsieur de Norpois, capaz en efecto de asegurar a mi padre 2/3 de la academia, le parecía además mucho más probable gracias a la proverbial complacencia del embajador, pues hasta las personas que menos le apreciaban reconocían que no había nadie a quien gustase tanto como él hacer favores, además de que en el ministerio extendía sobre mi padre una protección mucho más señalada que sobre cualquier otro funcionario. Mi padre tuvo otro encuentro, solo que éste provocó su sorpresa y luego una indignación extrema. En la calle se topó con Madame Sacerat, cuya relativa pobreza reducía su vida parisina a unas pocas temporadas en casa de una amiga. Nadie aburría tanto a mi padre como Madame Sacerat, hasta el punto de que mamá se veía obligada una vez al año a decirle con una voz dulce y suplicante: amigo mío, tendría que invitar alguna vez a Madame Sacerat, no se quedará hasta muy tarde. E incluso, escucha, amigo mío, voy a pedirte un gran sacrificio, que vayas a hacer una breve visita a Madame Sacerat. Ya sabe que no me gusta molestarte, pero sería tan gentil de tu parte. Él se reía, se enfadaba un poco e iba a hacer la visita. A pesar, pues, de que Madame Sacerat no le divirtiese, al encontrarla se dirigió hacia ella, quitándose el sombrero, pero, ante su profunda sorpresa, Madame Sacerat se limitó a un saludo glacial, obligado por la cortesía hacia alguien que es culpable de una mala acción o está condenado a vivir para siempre en un hemisferio distinto. Mi padre había vuelto a casa molesto, estupefacto. Al día siguiente mi madre encontró en un salón a Madame Sacerat. Esta no le tendió la mano y le sonrió con aire vago y triste, como se sonríe a una persona con la que hemos jugado en la infancia, pero con la que luego hemos cortado toda relación porque ha llevado una vida desenfrenada, se ha casado con un presidiario, o peor aún, con un divorciado. Sin embargo, mis padres concedían e inspiraban desde siempre a Madame Sacerat la estima más profunda. Pero, y esto mi madre lo ignoraba, Madame Sacerat, única de su especie en Combray, era dreyfusista. Mi padre, amigo de Monsieur Melin, estaba convencido de la culpabilidad de Dreyfus. Había mandado a paseo de malas maneras a varios colegas que le habían pedido su firma en una proclama revisionista. A mí no me dirigió la palabra durante 8 días cuando supo que había seguido una línea de conducta diferente. Eran conocidos sus opiniones. No andaba lejos de tratarse de nacionalista. No andaban lejos de tratarle de nacionalista. En cuanto a mi abuela, la única de la familia que parecía dispuesta a inflamarse con una duda generosa cada vez que le hablaban de la posible inocencia de Dreyfus, hacía un movimiento de cabeza cuyo sentido no comprendíamos entonces, semejante al de una persona a quien molestan cuando está pensando en cosas más serias. Mi madre, dividida entre su amor por mi padre y la esperanza de que yo fuese inteligente, persistía en una indecisión que traducía mediante el silencio. Por último, mi abuelo, que adoraba el ejército, aunque sus obligaciones de guardia nacional hubiesen sido la pesadilla de su edad madura, no veía desfilar un regimiento delante de la verja en Combray sin que se descubriese cuando pasaba el coronel y la bandera. Todo esto era suficiente para que Madame Sacerat, que conocía a fondo la vida desinteresada y honrada de mi padre y de mi abuelo, los considerase como secuaces de la injusticia. Los crímenes individuales se perdonan, pero no la participación en un crimen colectivo. En cuanto supo que era antidreyfusista, Madame Sacerat puso en ella y él continentes y siglos. Así se explica que con semejante distancia en el tiempo y en el espacio, su saludo haya parecido imperceptible a mi padre y que ella no hubiese pensado en un apretón de manos y en unas palabras que, desde luego, no habrían podido salvar los mundos que los separaban. Saint-Loup, que debía venir a París, me había prometido llevarme a casa de Madame de Villeparisis, donde yo esperaba, sin habérselo dicho, que encontraríamos a Madame de Guermantes. Me pidió que almorzásemos en un restaurante con su querida, a la que luego acompañaríamos a un ensayo. Debíamos ir a recogerla por la mañana, en los alrededores de París donde vivía. Había pedido yo a Saint-Loup que el restaurante al que íbamos a almorzar, en la vida de los jóvenes nobles que gastan dineros, el restaurante juega un papel tan importante como los cofres de telas
en los cuentos árabes, fuese, a ser posible, aquel en el que Aimé me había anunciado que iba a trabajar como maître del hotel en espera de la temporada en Baalbek. Era fascinante para mí, que soñaba con tantos viajes y hacía tan pocos, ver de nuevo a alguien que formaba parte no solo de mis recuerdos de Baalbek, sino de Baalbek mismo, que iba allí todos los años, que, cuando a mí la fatiga o las clases me obligaban a quedarme en París, podía, durante los largos atardeceres de julio, mientras esperaba que los clientes llegasen a cenar, ver el sol descender y ponerse en el mar a través de los paneles de cristal del gran comedor, tras los cuales, a la hora en que el sol se apagaba, las alas inmóviles de unos barcos lejanos y azulinos parecían exóticas mariposas nocturnas en una vitrina. Magnetizado también por su contacto con el poderoso imán de Baalbek, aquel maître del hotel se convertía a su vez en un imán para mí. Hablando con él, esperaba estar ya en comunicación con Baalbek, saborear, sin moverme, un poco de la fascinación del viaje. Salí por la mañana de casa, donde dejé a François gimiendo, porque una vez más el novio lacayo tampoco había podido ir a ver a su prometida la noche anterior. François le había encontrado llorando. Él había estado a punto de ir a bofetear al portero, pero se había contenido por temor a perder su empleo. Antes de llegar a casa de Saint-Loup, que debía esperarme delante de su puerta, encontré a Legravin, a quien habíamos perdido de vista desde Compré y que, entrecano ahora, había conservado su aire juvenil y candoroso. Se detuvo. «Ah, es usted», me dijo, «hombre chic y encima de levita. Es una librea a la que mi independencia no podría adaptarse. Claro que usted debe de ser hombre de mundo, hacer visitas, para ir a fantasear como hago yo ante alguna tumba medio derruida. Mi lavalier y mi chaqueta no están fuera de lugar. Ya sabe que aprecio la hermosa calidad de su alma. Quiero decir que lamento mucho que vaya a renegar de ella entre los gentiles. Si es capaz de permanecer un instante en la atmósfera nauseabunda y para mí irrespirable de los salones, usted mismo decreta contra su propio futuro la desaprobación, la condenación del profeta. Lo veo desde aquí. Frecuenta usted los corazones ligeros, la sociedad de los castillos. Ese es el vicio de la burguesía contemporánea. Ah, los aristócratas. El terror fue muy culpable de no haberles cortado el cuello a todos. Todos son crápulas siniestros, cuando no son simplemente unos sombríos imbéciles. En fin, mi pobre amigo, si eso le divierte, mientras usted vaya a algún 5 o'clock, su viejo amigo estará más feliz que usted, porque se quedará solo en su suburbio contemplando la rosada luna subiendo por el cielo violeta. La verdad es que pertenezco bien poco a esta tierra en la que me siento tan exiliado. Se requiere toda la fuerza de la ley de la gravitación para mantenerme en ella, y que no me eleva y que no me evada a otra esfera. Soy de otro planeta. Adiós. No tome usted a mala parte la antigua franqueza del campesino del Vivón, que también sigue siendo un poco el aldeano del Danubio. Para demostrarle que me importa, voy a enviarle mi última novela, pero no le gustará, no es bastante delicuescente, bastante fin de siglo. Para usted es demasiado franca, demasiado honesta, y lo que a usted le gusta es Bergot, lo ha confesado, carnes manidas para paladares hastiados de gozadores refinados. En su grupo deben de considerarme como un viejo chusquero. Cometo el error de poner el corazón en lo que escribo. Eso ya no se lleva. Y además, la vida del pueblo no es lo bastante distinguida para interesar a sus pequeños snob. Vamos, trata de recordar alguna vez la palabra de Cristo. Haced esto y viviréis. Adiós, amigo. No estaba demasiado enfadado con Legravin cuando le dejé. Ciertos recuerdos son como amigos comunes. Tienen la capacidad de las reconciliaciones. Tendido en medio de los campos sembrados de botones de oro, donde se amontonaban ruinas feudales, el puentecillo de madera nos unía a Legravin y a mí como a las dos márgenes del Vivón. Después de haber dejado París, donde pese a la primavera que empezaba, los árboles de los bulevares apenas estaban provistos de sus primeras hojas, cuando el tren de circunvalación nos paró, a Saint-Loup y a mí, en el pueblecito de las afueras donde vivía su querida, fue una maravilla ver cada jardincillo empavesado por los inmensos altares blancos de los árboles frutales en flor. Era como una de esas
fiestas singulares, poéticas, efímeras y locales que se va a contemplar en épocas fijas, desde muy lejos, pero esta era la naturaleza quien la daba. Las flores de los cerezos están pegadas tan estrechamente a las ramas como una vaina blanca que de lejos, entre los árboles que no estaban casi ni floridos ni cubiertos de hojas, se habría podido creer en aquel día de sol aún tan frío que era nieve, ya derretida en otras partes e intacta, en cambio, detrás de los arbustos. Pero los grandes perales envolvían cada modesto patio en una blancura más vasta, más compacta, más deslumbrante, como si todas las viviendas, todos los cercados del pueblo estuviesen haciendo en la misma fecha su primera comunión. Estos pueblecitos de los alrededores de París conservan todavía a sus puertas unos parques de los siglos XVII y XVIII, que fueron las folies de intendentes y favoritas. Un horticultor había utilizado uno de ellos situados en un nivel más bajo de la carretera para el cultivo de árboles frutales. O quizás había mantenido simplemente el trazado de un inmenso vergel de aquel tiempo, dispuestos en tresbolillo, aquellos perales más espaciados, menos adelantados que los que yo había visto formaban, separado por muretes bajos, grandes cuadriláteros de flores blancas, cada uno de cuyos lados iba a pintarse diversamente de luz, hasta el punto de que todas aquellas habitaciones sin techo y al aire libre parecían pertenecer al Palacio del Sol, tal como habría podido encontrarse en Creta, y también hacían pensar en los compartimentos de un depósito o de ciertas partes del mar que el hombre subdivide para algún tipo de pesca o para la ostrecultura, cuando desde las ramas se veía a la luz, según la exposición, juguetear sobre las espalderas como sobre las aguas primaverales, haciendo romper acá y allá, centelleando entre el enrejado calado y lleno de luz de las ramas, la espuma blanqueante de una flor soleada y vaporosa. Era un pueblecito antiguo, con su viejo ayuntamiento de cochura y dorado, delante del cual, a guisa de mástiles de cucaña y de orifalamas, 3 grandes perales estaban galantemente empavesados de raso blanco, como para una fiesta cívica y local. Nunca me habló Robert con más ternura de su amiga que durante ese trayecto. Dentro de mí sentía que sólo ella había echado raíces en su corazón. Su futuro en el ejército, su posición mundana, su familia, todo esto no le resultaba indiferente, desde luego, pero no contaba nada comparado con las menores cosas que concernían a su querida. Esto era lo único que tenía prestigio para él, infinitamente más prestigio que los germantes y que los germantes y todos los reyes de la tierra. No sé si en su interior se había formulado que aquella mujer era de una esencia superior a todo, pero lo cierto es que sólo ella tenía consideración y cuidado con lo que la afectaba. Por ella era capaz de sufrir, de ser feliz, quizás de matar. Para él no había nada realmente interesante, apasionante, salvo los deseos, los proyectos de su amada, salvo lo que pasaba, discernible a lo sumo a través de expresiones fugaces en el estrecho espacio de su rostro y bajo su frente privilegiada. Tan delicado para todo lo demás, consideraba la perspectiva de un brillante matrimonio solo para poder seguir conservándola. Si alguien se hubiese preguntado cuánto la valoraba, creo que nunca habría podido imaginar un precio bastante elevado. Si no se casaba con ella era porque un instinto práctico le hacía intuir que, en cuanto ya no tuviese nada que esperar de él, le dejaría o por lo menos empezaría a vivir a su antojo, y que tenía que retenerla con la expectativa del mañana, porque sospechaba que tal vez no lo quería. Cierto, la enfermedad general llamada amor debía de forzarle, como hace con todos los hombres, a creer por momentos que ella le quería, pero en la práctica sabía que el amor que le tenía no le impedía seguir con él solo por su dinero, y que el día en que ya no tuviese nada que esperar de él, se apresuraría, víctima de las teorías de sus amigos literarios, y aun queriéndole, pensaba él, a dejarle. Hoy le haré, si es amable, me dijo, un regalo que ha de encantarle. Es un collar que he visto en Boucheron. En este momento es algo caro para mí, 30.000 francos, pero tiene tan pocos placeres en la vida mi pobre Lolita. Ya verá lo contenta que se pone. Me había hablado de él y me había dicho que conocía a alguien capaz quizás de regalárselo. No creo que sea cierto.
pero por si acaso he llegado a un acuerdo con Boucheron, que es el proveedor de mi familia, para que me lo reserve. Me da tanta alegría pensar que vas a verla. De cara no es ninguna maravilla, desde luego. Me di perfecta cuenta de que pensaba todo lo contrario, y de que solo decía aquello para que mi admiración fuese mayor. Lo que sobre todo tiene es una inteligencia maravillosa. Delante de ti quizá no se atreva a hablar mucho, pero me divierto por adelantado pensando en lo que luego me dirá de ti. Verás, dice cosas que pueden profundizarse hasta el infinito. En realidad tiene algo de pitía. Para llegar a la casa donde vivía, bordeábamos unos pequeños huertos, y yo no podía dejar de detenerme ante el deslumbramiento de la exuberancia de sus cerezos y de sus perales en flor, vacíos y deshabitados sin duda todavía ayer, como una propiedad que nadie ha alquilado. Estaban súbitamente poblados y embellecidos por aquellos nuevos huéspedes llegados la víspera, cuyos hermosos vestidos blancos se divisaban por las verjas en las esquinas de las alamedas. Escucha, poética criatura, ya veo que quieres contemplar todo eso, me dijo Robert. No te muevas de ahí, mi amiga vive muy cerca, iré a buscarla. Mientras le esperaba, di unos cuantos paseos bordeando unos huertos modestos. Si alzaba la cabeza, a veces veía muchachas en las ventanas, pero incluso al aire libre y a la altura de una planta baja, acá y allá, blandos y ligeros, en su fresco vestido malva, suspendido en el follaje, unos tiernos manojos de lila se dejaban mecer por la brisa sin ocuparse del transeúnte que alzaba los ojos hasta su entresuelo de verdor. Reconocía en ellos los pelotones violetas dispuestos a la entrada del parque de Monsieur Swann, pasada la pequeña cancela blanca, en las cálidas tardes de primavera, por una encantadora tapicería provinciana. Eché por un sendero que desembocaba en un prado. Allí soplaba un aire frío, vivo como en Combray, pero en medio de la tierra fértil, húmeda y campestre que hubiese podido estar en la ribera del Vivón. No había dejado de surgir, puntual, a la cita como toda la banda de sus compañeros, un gran peral blanco que agitaban sonriendo y oponía al sol, como una cortina de luz materializada y palpable, sus flores convulsas por la brisa, pero pulidas y glaseadas de plata por los rayos. De pronto apareció Saint-Loup, en compañía de su querida. Y entonces, en aquella mujer que para él era todo el amor, todas las dulzuras posibles de la vida, cuya personalidad, misteriosamente encerrada en un cuerpo como en un tabernáculo, era todavía el objeto sobre el que trabajaba sin pausa la imaginación de mi amigo, que sentía que no conocería nunca, ante el que perpetuamente se preguntaba qué era él, qué sentía que no conocería nunca, aquel en el que perpetuamente se preguntaba qué era ella en sí misma tras el velo de las miradas y de la carne. En aquella mujer reconocía al instante a Rachel cuando del Señor, la misma que unos años antes. Cambian de situación con tanta rapidez en este mundo las mujeres, cuando cambian, decía la alcahueta. Entonces, mañana por la noche, si me necesita para alguno, mande a buscarme. Y cuando en efecto habían ido a buscarla y se encontraban a solas en el cuarto con aquel alguno, sabía también lo que se quería de ella, que, después de cerrar la puerta con llave, por precaución de mujer prudente o por gesto ritual, empezaba a quitarse rápidamente todas sus cosas, como se hace delante del doctor que va a auscultarnos, y solo se detenía en el camino si alguno, poco aficionado a la desnudez, le decía que podía quedarse en camisa, como hacen ciertos médicos que, de oído muy fino y por temor a que su enfermo se enfríe, se contentan con escuchar la respiración y los latidos del corazón a través de la ropa